Buenos días muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? El gusto de tenerlos por acá. A ver, vamos a empezar entonces la presentación, ¿sí? La presentación, nuestra disertación, creo que así lo conocen, creo que mejor. Este es un programa especializado, es un diploma especializado, que está enfocado a la parte de almacenes e inventarios. Almacenes desde la parte de recepción, almacenamiento o acomodo, preparación de pedidos y distribución y salida de mercaderías, ¿no? Por la parte de los tableros de mando, como ustedes creo que están observando, el fondo de esta lámina trae consigo una serie de retos. Este es un centro de distribución y en este centro de distribución lo que ustedes podrán observar de primer plano, depende también cómo ustedes quieren verlo, es un conjunto de tableros, ¿no? Un conjunto de tableros que están desde atrás hacia adelante. Todos ellos hablan sobre indicadores, sobre gestión. Estos indicadores los vamos a ver dentro de lo que es uso de indicadores logísticos, es parte de uno de los temas que vamos a ver dentro del programa, dentro del diploma especializado. Y ustedes también podrán observar que aquí esta parte dice reunión, ¿no? Y estas reuniones lo que se quiere identificar son anormalidades del propio proceso de ingreso, de salidas de mercaderías. Y lo que tratan es de tener mapeado y hacer gestión visual para que el personal que trabaja dentro de la organización pueda seguir el ritmo, la pauta de la producción. Y justo hace, hace un día y medio estuve en un centro de distribución de huevos, una de las compañías más grandes del país, donde se ha solicitado estandarizar los procesos de almacenamiento. Y justo lo que vimos como una gran oportunidad es establecer ventanas horarias. Ellos tienen tres franjas horarias. Una, dos y tres. La primera franja solamente habla de recepciones de huevito que vienen de las plantas. La segunda franja habla de recepción y despacho para canales clientes. Y la tercera franja habla solamente de despacho, ¿sí? Aquí el takt time, que un indicador de la capacidad de respuesta de la operación logística, estaba alrededor, por darles un número, de cada 10 minutos, llamémosles 10 minutos, se tenía que botar un pallet, un pallet completo de huevitos. En la segunda franja, ya la capacidad de respuesta tenía que incrementarse a más o menos, tenías que botar cerca de 20 pallets, 20, perdón, por cada 10 minutos también, por cada 10 minutos, ya no se botaba un pallet, sino cerca de dos pallets. Tenías que tener esa capacidad. Y cuando hablamos solamente de la franja de despacho, ya el takt time cambiaba y solamente tenías que votar más o menos por cada 10 minutos por tener un tiempo estándar cerca de 5 pallets. 5 pallets. Tendría que ser mucho más flexible al ritmo, ¿no? Tomando en cuenta que se manejaba una capacidad de respuesta por franja y de cada 10 minutos tenías que tener claro tanto el turno diurno, vespertino y nocturno, la capacidad de pallets que deberían votar. Aquí, para la primera franja horaria, tenías por cada 10 minutos un pallet. En la segunda franja horaria se estipuló también por cada 10 minutos dos pallets, es decir, el doble, ¿sí? Y la tercera franja horaria, solamente despacho, ya literalmente se incrementaba mucho más la capacidad de despacho. Por cada 10 minutos, 5 pallets. Acá tenías una propuesta de alrededor de más o menos 14 personas trabajaban acá 28,
y aquí cerca de 30, ¿sí? Este tipo de situaciones vamos a verla a lo largo del temario que tiene que ver el diploma. Este, este diploma especializado está fuertemente enfocado a casos para poder resolver problemas de la industria. Como son 2 horas efectivas, tiene que ser 25% teórico y 75% práctico, de tal manera que ustedes se lleven eh, formas para replicar lo aprendido, ¿no? Aquí he puesto entre paréntesis, el término Lean Logistic. Lean significa mejora, mejora logística enfocada a almacenes e inventarios. Hoy más que antes se necesita ser más eficiente, más productivo. Y en ese sentido, uno de los componentes del temario está referido básicamente a casos apoyados con herramientas de Lean. Puede ser Slow-Team, puede ser Misuzumachi, puede ser este trabajo estándar. Obviamente que probablemente dependiendo de lo que tengan como, vamos a hacer un pequeño quiz para ver cuál es el nivel de formación que tienen todos y en base a ello elevamos la cantidad de tareas o tal vez de actividades que podamos hacer. Pero si el nivel es un nivel más o menos promedio, un promedio, entonces empezaremos de cosas básicas, como por ejemplo hacer ERIs, ¿no? ERIs, inventario físico, algunas fórmulas de inventario, qué cosa es rotación de inventarios, ¿no? ¿Qué cosa es rotación de inventarios? ¿Qué cosa es renta, ¿no? ¿Qué cosa es renta versus rotación? Términos que normalmente se ven dentro de un centro de distribución o un almacén. ¿Qué es lo que buscamos a través de estas estrategias? Es poder mitigar la incertidumbre que viven nuestros países y que nos adheramos al nuevo contexto económico y social de los países que vivimos hoy. El puerto de Chancay va a traer muchas oportunidades. Y en ese sentido, las compañías que se vengan a nuestro país van a estar preocupadas en tener las personas correctas. No van a contratar personas para que hagan una ruta de aprendizaje, para que aprendan en sus operaciones. Lo que van a hacer es contratar a personas que tengan las competencias, por ejemplo, de almacenamiento o inventario, gestión de inventarios dentro de su proceso. Mi nombre es Fernando Maradiegue, soy Lean Six Sigma Black Belt, tengo como 35 años de experiencia laboral en empresas transnacionales. Ahora estoy apoyando a la Escuela Empresarial del Perú, para poder difundir conocimiento. Dentro de los objetivos específicos del diplomado especializado, vamos a ver roles y funciones. ¿Y esto cómo lo vamos a atacar? Lo vamos a atacar con una matriz de habilidades. Matriz de habilidades. Lo más importante de una compañía son las personas, pero las personas tienen que tener habilidades para poder responder a la demanda variable que tiene nuestra área comercial. En ese sentido, es necesario tener claro cuáles son las funciones y roles de los diferentes puestos de un almacén, con la intención de ayudar a los resultados de la empresa. ¿Qué pasa si yo tengo dentro de la distribución de habilidades de las personas que trabajan conmigo, gente que tiene un alto desempeño y otras que tienen un pobre o limitado desempeño? Lo que va a suceder es un quiebre, un quiebre en el desempeño. O sea, no se va a hacer un buen ERI tal vez, no se va a hacer una buena rotación, no se va a hacer un buen etiquetado, ¿no? Un buen etiquetado de productos, no se va a saber ubicar bien las mercaderías. En ese sentido, es necesario que lo primero, saber cuál es la gente que nos acompaña en este proceso de transformación. El segundo tema que vamos a ver es analizar y resolver problemas frecuentes de almacén. A problemas frecuentes como por ejemplo el espagueti o es la ruta, el movimiento, la cantidad de movimientos que tienen las familias o productos dentro de un almacén. Esa,
ese movimiento trae como consecuencia algunas anormalidades, ¿no? Algunos productos tienen mayor rotación que otros. Entonces, ante esa situación, muchas veces no sabemos cómo manejar a quién atender primero, al producto de alta rotación, al producto que tiene rotación pero está relacionado con otras subfamilias de productos. Esos son los problemas reiterativos, ¿no? Otro problema es el tema de ajuste de inventario. Otro problema son las ubicaciones reales. Hay dos tipos de almacenes, el almacén caótico y un almacén que está mapeado dentro del ERP, ¿no? Si está mapeado dentro del ERP, pues te alivia la vida. Pero si es un almacén caótico, la cosa cambia. Tienes que tener mapeado cada una de las ubicaciones para saber dónde dejar la mercadería. Este problema frecuente al almacén también trae como consecuencia de que si tú no tienes registrado el stock en disponible, lo que trae como impacto en las otras áreas es cuánto realmente cuenta la organización para venta. Hay mercaderías que están en tránsito y faltan su aprobación por parte de control de calidad. Estas anormalidades las vamos a trabajar trabajando directamente con los proveedores a través del área de calidad y el área de compras. Recuerden que el almacén es un área que ejecuta y como ejecutantes necesitamos ser proactivos para que nos traigan mercaderías que se van a consumir de preferencia dentro del turno, del día, de la semana. ¿Con qué intención? De solamente tener inventario que va a tener un comportamiento esperado. Hasta ahí alguna pregunta que ustedes no duden en escribir por chat. Aquí hay creo que 16 preguntas. A ver, vamos a ver. Solo, bueno, bien. Allá no hay preguntas, entonces está todo claro. A ver, sigamos entonces. Ok, todo claro, Sebastián, muy amable por su parte. Gracias, Sebastián. Pocas personas tienen la habilidad de responder. Le agradecemos a la persona que respondió. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Como dice aquí, que, a ver, dice discutir los conceptos, fíjense, de planificación y control de las operaciones. Como planeamiento de inventarios es nuestro cliente en almacenes. Y planeamiento nos va a indicar cuáles son los movimientos futuros de mercaderías que vamos a tener. Y en relación a ello, nosotros tenemos que construir una ruta de movimientos de materiales en función de la demanda por semana. Van a haber compañías que tienen un comportamiento de la venta más o menos así, donde la cuarta semana se ejecuta la venta. Y como consecuencia de ello, entonces tú vas a ir distribuyendo las familias de productos a los primeros niveles con la intención de tener la capacidad de movimiento esperado, ¿no? De eso trata un poco estos conceptos de planeamiento. También concepto como planeamiento es, como ya mencioné hace un ratito, el tema de la renta versus rotación, donde van a haber familias de productos que por un juego de ejes que lo vamos a resolver dentro del diplomado, vamos a concentrarnos en los productos o familias que tienen mayor renta rotación. Estos deben tener la mayor confiabilidad del forecast. Tenemos que coordinar siempre con el área de comercial y planeamiento para poder saber si las familias de productos que están en este cuadrante, son las que se van a demandar en el mes presente o en la semana en curso. ¿Con qué intención? De tener capacidad de respuesta. Hoy ya no se vende en camiones, se vende en paletas o cajas. Entonces, por consecuencia, es necesario ver las cosas de forma diferente. Va a depender mucho de qué tipo de industrias son. Es una bodega, es una botica, es una bodega de alimentos para mascotas, es tal vez es un taller de metalmecánica, tal vez es una panadería del barrio, tal vez es una pequeña metalmecánica de dos, tres personas, ¿no? Y se necesita tener algunos criterios de planeamiento para organizar las tareas, ¿no? Como control de operaciones, cuando hablamos de control básicamente de operaciones, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a KPIs.
a indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño lo que van a hacer es guiar el comportamiento de la compañía, el comportamiento de desempeño. Esto lo vamos a ver también a lo largo de las clases ya del diplomado, ¿no? En este momento lo que estoy haciendo es dar un alcance de los objetivos específicos del diplomado especializado en inventarios y en almacenes, de tal manera que tengan ustedes un overview de lo que vamos a ir viendo a lo largo del programa diplomado. Preguntas, señores. Encantado de recibir sus preguntas. ¿Alguna indicación o guía cómo gestionar si desde gerencia? Acá Luis nos pregunta lo siguiente. Por favor, ¿alguna indicación o guía cómo gestionar si desde gerencia, un ratito, desde gerencia no se compromete a estandarizar el sistema de inventario? Esa es una pregunta, interesante, ¿no? ¿Cómo gestionar si de gerencia no se... bueno, le diré que el 80-20 de las empresas, tanto de Perú, Ecuador o como Bolivia, por mi experiencia profesional también en esos países, nunca, a veces se ponen de acuerdo, llamémoslo de forma amable, ¿no? Y como consecuencia de ello, nos cae con todo la obligación de cómo manejar las cosas. Si no se estandariza el proceso, entonces no pueden ellos esperar que exista un flujo de materiales e información consistente. Una manera, a la pregunta que hace Luis, podríamos mostrarles indicadores. ¿Qué pasa si no hacemos esto? Mostraremos los resultados. ¿Qué pasa si con el lote que hemos hecho de gestión de inventarios, cuáles han sido los resultados? ¿Cuáles han sido los resultados de tener una matriz de renta y rotación? ¿Cuáles han sido los resultados de capacitar a la gente según su rol y función por turno y por día? Al comparar los resultados, el sin tener estandarización, teniendo estandarización, probablemente los empuje a pensar de forma diferente. No creo que de una vez digan, sí, vamos a hacer el cambio, pero sí se van a dar cuenta la pérdida que tienen al no estandarizar los procesos. Y eso es muy fácil, Luis, es mostrando el antes y el después, ¿sí? Pero tal vez para no esforzarte demasiado, y no tener respuesta apropiada, lo que sugiero es que lo hagas por familia. Tiene de repente 173 familias de productos. Cada producto tiene 10, 20 SKUs. Entonces, de repente tomas las familias de mayor contribución en el negocio. Al mostrar esas familias que sí tienen un impacto favorable al estandarizarlo, va a obligar a la compañía, a la gerencia, a pensar de forma diferente. Eso es lo que podría comentarte, ¿no? En el caso de una bodega, de la cual mencionas. ¿Se entendió, Luis? ¿Ahí se entendió? Luego acá viene otra pregunta por Irwin. Claro, toda empresa tiene su método y nos toca adaptarlo. Es cierto, la forma de adaptarlo siempre será con conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces pues, posiblemente no estamos agregando valor. Acá viene otra pregunta de Rubén. Una opción sería implementar pequeños cambios. Exactamente, Rubén. Los cambios graduales, lo que mencioné hace un ratito, Rubén, es hacer un lote piloto con una familia de productos. Y al tener resultados tangibles, lo que va a obligar a la gerencia es hacer las cosas en forma diferente. Acá, ¿cómo cambiar la ideología que dice Juan Guillermo? ¿Cómo cambiar la ideología antigua de control de almacenes si el gerente es ya edad difícil de comentarle? Chispas, mira, a mí me ha pasado un par de veces de que he tenido gerentes que yo reportaba o muy jóvenes o mayores. Los muy jóvenes quieren resultados inmediatos, no quieren esperar, quieren sentir la felicidad sin haber hecho mucho esfuerzo, ¿sí? Y los gerentes antiguos se sesgan más a resultados. Si no hay resultados, no te apoyan. Por eso la recomendación en general a la pregunta común es hacer mejoras, pero para una familia específica. Si haces un esfuerzo focalizado, probablemente los resultados te acompañen. Gracias, Juan Guillermo, por preguntar.
Luego acá dice Roxana Urbano. Muy buenos días. Los saluda muy buenos días, Rosana. Gracias por participar desde el país, con el cual vamos a hacer una sociedad interesante, creo, con este tema del puerto de Chancay, que va a ser beneficioso para vuestro país también. Usted manifestó que hay una diferencia entre un almacén caótico y un almacén mapeado en un ERP. Acá, acá manejan RP solo empresas grandes. Las empresas pequeñas y negocios que se dedican a comercializar tienen como denominador común almacenes caóticos, correcto. ¿Qué hacemos ante esta situación? Diferencias de inventarios increíbles hasta con saldos negativos. Bien, fíjate, yo he tenido también la suerte de trabajar en una farmacéutica medianamente grande donde teníamos 1.200 posiciones y lamentablemente teníamos el almacén caótico. Podíamos llevarlo al RP, pero era tal el nivel de rotación que lo que nos llevó es hacer una estadística, un comportamiento de las familias o de artículos por demanda. Eso nos permitió tener en compromiso posiciones de almacenes de alta rotación, de mediana rotación y de baja rotación, racks. Racks de alta, de mediana y de baja. Cuando no hay este mapeamiento con un ERP, te tienes que apoyar o en forma estadística. Si no lo hay porque es un costo alto o es un costo importante o que todavía está en un plan futuro de desarrollo, lo importante es tener estadística para que tú hagas slotting. Slotting es una herramienta de inventarios que te permite ubicar materiales en función de la salida de las mercaderías del año histórico. Es decir, ya estamos terminando el 24, es un año, yo diría, creíble. También el 2023 podríamos tomar 2 años de referencia y en base a ese histórico de salidas de mercaderías por familias podrías organizar este almacén por niveles y por ubicación, pero nuevamente apoyándote en formas estadísticas. Esto lo puedes bajar haciendo queries o reportes de Excel para identificar qué SKUs han tenido la mayor rotación por temporalidad, por semana, por turno. Eso es lo que podría compartirle. A Lucho ya nos respondió. Gracias, Luis. Gracias por su pregunta. Ángela, no sé si cubrió la respuesta, Rosana. Me comenta en línea, ¿sí? Ángela dice aquí, generalmente los jefes de almacén son reacios a aceptar los cambios, siguen un aprendizaje obsoleto. Sí, es un 80%. Yo les diría que en esta visita que hemos hecho a otro centro de distribución esta semana, el día miércoles, los jefes creen que se lo saben todo, ¿no? Pero tú ves en sus paredes ni un solo indicador, ni un solo indicador. Solamente dice un letrerito cero accidentes. Es lo único que tienen como reflejo de su gestión. Una pobre gestión, diría yo. Justo yo le escribí a un conocido amigo que nos ha invitado a un proceso y le escribí en forma amable, ¿no? Un poco no para inquietarlo, sino para decirle lo siguiente, no se ve tu mano, o sea, no se ve la gestión tuya, porque en los procesos no hay indicadores. Él me respondió en forma amable, pero es imposible. ¿Quién te ha dicho eso? Le dije, bueno, los supervisores y la gente que trabaja ahí me dicen que todo lo tienen en la mente. En la mente. Bueno, obviamente le respondí en forma amable, pues no. Total, estoy buscando hacerles un servicio de consultoría, pero una buena consultoría, pues no, que le agregue valor. Y se mostró un poco como sorprendido, ¿no? De lo que estaba pasando. Eh, y yo le dije, tienes que poner inmediatamente indicadores escritos, visuales. La gente no seguía de inputs de un conversatorio, seguía del reflejo de un tablero escrito a colores que les diga a ellos qué es lo que deben perseguir ellos por día y por proceso. Eso es lo que necesariamente es necesario incorporar. Gracias, Ángela.
Ángela María por preguntar, espero haberle respondido. Luego acá dice otra pregunta. Jonathan Maldonado, excelente, dice, ¿cuál sería el sistema ideal para controlar nuestro almacén? A ver, SAP cuesta un montón, Oracle también cuesta un montón. Todo va a depender, Jonathan, del volumen de las transacciones, del volumen de las familias y productos, del volumen de inversión que se maneja. No podemos catalogar a un sistema malo o bueno. El SAP, MySAP One, está dirigido, por ejemplo, para la pequeña empresa, para las cadenas de bodegas, dos, tres, cuatro, cinco bodegas, ¿no? Pero el SAP, tal cual el RP, cuesta y tiene una inversión muy grande y tiene un proceso bastante doloroso. El Oracle también es muy potente, como el GD Edwards y otros, ¿no? Pero normalmente se decide esto basado porque el módulo de contabilidad y finanzas, qué tan potente es, ¿no? Si los módulos de finanzas y contabilidad, que son los primeros en ser aceptados, funcionan, dan un resultado positivo, se acepta el presupuesto. Después sigue el módulo MM, en el caso de SAP, y después los módulos de producción. No, mi respuesta ante su pregunta, eso va a depender del tipo de negocio que usted está evaluando, ¿no? Para compañías grandes de alto movimiento, pues cualquiera de los dos son bastante buenos. El tema es hacer la parametrización correcta. Y la parametrización correcta es la clave del éxito. Puedes tener un SAP, pero mal parametrizado no te va a dar resultados. De igual forma, puedes tener un buen Oracle que te ha costado una muy buena cantidad de dinero, una muy buena cantidad de inversión, pero si no está bien parametrizado, es un problema, es un problema. Espero haber resuelto su pregunta, Jonathan. Félix, el problema de las pequeñas empresas es que no tienen una buena gestión de almacenes y es su talón de Aquiles, que reflejan los dos. Sí, correcto. Las pequeñas empresas tienen grandes pérdidas de inventario porque no hay trazabilidad de lotes, ¿no? ¿Qué es una trazabilidad? Es desde que llega el lote o de un producto, saber en qué ubicaciones está, a qué clientes se ha llevado en los camiones, en qué clientes está físicamente, para poder registrar su movimiento de inventario, poder ser aliados de nuestros proveedores. No se ha escuchado eso probablemente en sus otras formaciones, ¿no? Nosotros lo que tratamos de difundir es que el inventario se maneja inclusive hasta la mercadería que ya está colocada o vendida. Si no tenemos visibilidad de ese inventario que ya está colocado adelante, posiblemente lo que esté sucediendo es que tú vas a empujar a hacer push para poder seguir incorporando inventario a tus clientes. Pero eso es una buena práctica. Lo que va a conducir es que al mes siguiente no te compren, el subsiguiente mes te compren y hagas un efecto serrucho. Venta y 90, venta y 90. Es preferible ir incorporando el tema de pool en función de la demanda real de los clientes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ir al Gemba. Uno de los temas que vamos a ir incorporando dentro de los conceptos de planificación, ir a visitar el proceso, pero del cliente. ¿Con qué intención? De descubrir cuáles son las familias o productos que no están rotando. De repente es porque el tamaño del paquete es muy grande, de repente porque el tamaño del paquete sobrepasa los espacios de almacenamiento, de repente porque no ha llegado a una ventana horaria correcta. Entonces, todas esas cosas tenemos que descubrirlas dentro de... Si pueden apagar el speaker, por favor. A ver, señores. Listo, listo, gracias. Bueno, eso es lo que podríamos comentarle, Félix. Las pequeñas empresas podemos de repente hacer un buen juego en el curso que vamos, en el programa que vamos a hacer, en el diploma que vamos a hacer un par de juegos de cuál es el impacto de utilizar herramientas de mejora continua de inventario, enfocadas a inventario y almacenes, cuál es ese impacto contra lo que el no ser. Espero haber resuelto su pregunta. Acá Giovanna dice, buenos días, ¿qué podemos hacer con los almacenes cáusticos de pequeñas empresas? Bueno, aquí lo más importante, como mencionamos,
es tener estadística para poder saber dónde colocar, en qué día y qué semana del mes. Recuerdan de que no vamos a descubrir la pólvora. Ya el comportamiento de los inventarios de la mercadería está mapeado ya 2 años completos. No va a cambiar en forma radical. Lo que se necesita es conocer cómo es el comportamiento del inventario a la salida del almacén. Y con eso podemos tener una buena guía para poder hacer las ubicaciones correctas. Víctor, dice acá lo siguiente. Por lo general, las empresas pequeñas no consideran mucho las metodologías de mejora, sino más bien se centran en una organización rústica, tradicional, lo que les limita el término de rentabilidad, eficaz y eficiencia. Sí, es cierto, ¿no? Este, yo recuerdo a un familiar directo que visitaba las tiendas, las bodegas, el canal tradicional, y, y muchos de los dueños de las bodegas no tienen la formación o no tienen ganas realmente de mejorar, que viven intensamente el día a día. Eso es un tema de la idiosincrasia de cada país, de cada pueblo, ¿no? Yo les podría decir que, por ejemplo, en Chile, en Colombia, ¿no? En Brasil, el pensamiento de la idiosincrasia de los inversionistas pequeños es totalmente diferente, ¿no? Ellos piensan siempre en tener un resultado esperado. Es el 90% del empresariado pequeño, ¿no? Aquí en nuestros países es un poco complejo, ¿no? Se resisten a ello. Hay que ayudarlos. Es por eso que es bueno las visitas al campo, para que esas visitas al campo no tan solo sean un tema de venta, sino de ayuda a cómo ellos deberían gestionar su propio inventario. Cuando hacemos sociedades con nuestros clientes, llamemos al canal tradicional, ellos se van a sesgar a las recomendaciones que les damos. Si nosotros vamos solamente a querer empujar mercadería, probablemente no haya una respuesta favorable. Es necesario de repente hacer sociedades con ellos No te para estoy poder, empujando. si pueden apagar el speaker, por favor. Listo, Mm, profesor. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esto es sumamente importante. Las empresas pequeñas son, diría, el motor de un país. En nuestro país representan el 80% de la contribución del PBI en nuestros países. Todo tipo de empresas pequeñas, desde pequeñas boticas, pequeñas tiendas de vestidos, de alimentos. Estas son las que concentran el mayor volumen de personas que están empleadas, ¿no? Pertenecen a la pirámide de población económicamente activa. Y se necesita justamente llevar estas herramientas que vamos a describir a lo largo del diplomado para que ellas puedan pensar de forma diferente y ser competitivos. Nuevamente insisto que el tema del puerto de Chancay va a traer otra forma de pensar, por lo menos acá los peruanos. Esta forma de pensar los va a obligar a ser diferentes. O de lo contrario, la competencia, que va a venir de todos los frentes, de todos nuestros países vecinos, van a venir a estacionarse porque tienen una forma diferente de trabajar, enfocada al cliente. Si tú no mapeas el comportamiento de tus clientes, entonces estás perdido. Estás comprando inventario porque tú crees. Tú tienes que conocer cuál es el comportamiento o la tendencia por semana, por estacionalidad que tienen los productos que tú ofreces a tus clientes. Si tú eres una compañía que hace mantenimiento preventivo a tus clientes, entonces tienes que visitarlos al proceso. Tienes que involucrarte, saber cuáles son sus semanas pico para tú hacer espacio, cobertura para darles capacidad de respuesta. Esto es sumamente importante. Ese tema, Gemba to Walk, Gemba to Walk, visita el proceso de nuestro cliente, lo vamos a ver en nuestras clases, en las clases que vendrán más adelante. Entonces les invito a, basado en lo que es mi aprendizaje de manejo de 5 países,
Tuve una época interesante donde manejé más de 1.500 personas, diferentes países, y tuve la oportunidad de involucrarme con clientes pequeños y clientes grandes. Y lo que hice fue interesante, por ejemplo, elevar el nivel de servicio perfecto de 70 a 81%. No, no TIF, on time, in full, sino pedido perfecto, cantidad, tiempo, no devoluciones y el checklist de calidad. Esta experiencia se va a volcar justo en el diploma especializado. Espero haber resuelto su pregunta. Vamos ahora con este Edilberto. Dice, buenos días, les saludo Edilberto Mora desde Perú. Qué bueno, Edilberto, gracias por escribir. Las empresas que manejan un solo almacén, ¿cree usted que sería más apropiado? Espérate un ratito, déjame leerlo bien. Un ratito, un ratito. ¿Creen que usted que sería más apropiado? ¿Mejor distribución en el almacén? A ver, buena pregunta, excelente pregunta, Gilberto. Normalmente cuando manejas una empresa en un almacén, es la distribución, está sesgada en el flujo de salida. No, no en el forecast de venta, no en el forecast de venta, porque muchas veces el forecast de venta se ve influenciado en el compromiso que tiene el área comercial con la gerencia general, pero la realidad es totalmente diferente. Ellos dicen 100 y se vende 150. Ellos dicen 100 en otro momento y se venden 30, ¿de acuerdo? Va a haber momentos en los cuales su presupuesto de venta es totalmente diferente a lo que sale de un almacén. Entonces, teniendo esta información del 2024 que ya termina, podemos tener un comportamiento más sesgado a la realidad, pero el comportamiento no del presupuesto de ventas, sino el comportamiento del movimiento de salidas de mercaderías. En función a ello, construiremos un layout en función al movimiento de salidas de la mercadería. Esa es la clave del proceso. Espero haber resuelto su pregunta, Dilberto. Luego, Oxana, muy agradecido. Igual, son pocas las personas, como ya repito, estamos en un mundo tan diferente. Bueno, yo vengo de la época en Cristo, donde valorábamos algunas formas, ¿no? Y esas formas nos propiciaban sentirnos cómodos. Muchas gracias por su respuesta, Rosana. Liz, Kaiser. Buenos días, consulta. ¿Cómo podría ser una ferretería? Buena pregunta. Mi suegro tuvo una ferretería, por 50 años más o menos, en Barranco. Y y su forma de trabajar era interesante. Eh, él, tenía la capacidad de manejar mucha información y lo manejaba un poco por su experiencia en el rubro, ¿no? Sabía qué familias se manejaban, pero cuando yo, lo ayudé un momento, dado el proceso, comencé a mapearle familias de productos que es donde él podría sacar una mejor renta, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que hace una fratería? Es un intermediario, pero en esa época lo que hacían las fraterías era comprar inventario y esperar colocarlo. Entonces yo le dije en su momento, ¿no? Y se lo tenía que decir con mucho cuidado, porque era el papá de mi esposa, ¿no? Y tenía que decirle, este, eh, con mucho cuidado, que lo que él tenía que comprar era lo que tenía más rotación. Pero él me decía, "Ay, yo ya lo sé eso, ya tengo 50 años manejando este negocio". Sí, pero lo que pasa que las familias de productos tienen productos de alta y muy baja rotación. Y justamente los productos de muy baja rotación son los que hacen el espacio. Es lo que pasa en una constructora, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita hacer? Que la fratería tenga pequeños proveedores de cemento, varilla, fierro, cal, silicatos y una serie de insumos, pero en función de la demanda de los pedidos en firme de la ferretería del barrio, ¿no? Esta ferretería estaba en Barranco, ya cerró, tuvo 50 años y justo daba soporte a unas constructoras y al ejército de nuestro país. Cada vez que había
una licitación por poca cuantía, así se llama, una orden por poca cuantía. Necesitaban ladrillos, varillas, cemento, arena. Entonces, siguiendo algunas recomendaciones, él se asoció a otras distribuidoras, pero de familias de productos, en el caso de cemento, varilla, para que le tengan en consignación estos insumos en sus almacenes de las distribuidoras de familias de productos para la constructora. Es decir, él ya comenzó a dejar de tener inventario físico. Fíjate que ladrillos, varillas, cemento, son bolsas antes eran de 25, de 40, después a 25 kilos, con lo que pidió como obligación la Organización Internacional del Trabajo para que sean estivables. Eso es lo que podría comentarles, ¿no? De la experiencia que tuve en ferretería. Y tuve una experiencia interesante. Se hizo un Pareto, se identificó las principales familias de productos. Tenía alrededor de más o menos en items mil, 1900, 2200 referencias. Y de las 2200 referencias, solamente 200 eran las que tenían una alta rotación. Después venían mediana rotación y pobre rotación. Y es la que ocupaba el espacio. Y cuando tú tienes una ferretería, estás sujeto a ciertas normas del municipio porque no puedes tener, por ejemplo, pinturas, porque pinturas es altamente inflamable. No es que no puedas, sí puedes, ¿no? Pero tienes que tener exactamente lo necesario porque son productos inflamables, son productos de riesgo. En ese sentido, hay que tener cuidado con respecto a la rotación de familias de productos y tener en consignación inventario, pero en el proveedor. O sea, esa mercadería tiene que estar consignada en tus proveedores, no tenerla física. Esa es mi respuesta. Espero, Liz, que se haya entendido y comprendido. Muchas gracias por su pregunta. Anthony Vázquez. Acá dice Anthony Vázquez, pregunta lo siguiente. En la empresa donde trabajé fui parte de la implementación del WMS para gestión de almacenes. En 7 y les va bien, excelente. Sí, justo, Anthony, este señor que me ha solicitado hacer un levantamiento de procesos para sus operaciones, van a ir a WMS, pero no tienen estandarizado el proceso. Y lo que les ha dicho el proveedor del WMS, que es recomendable que estandarice los procesos para poder hacer eficiente lo que ellos están pagando. Si no estandariza los procesos, entonces va a haber un problema. Y por eso que este, estamos visitando esta semana, espero que se concrete la fecha para poder ver el movimiento de materiales en un turno completo. Qué bueno, excelente, Anthony. Qué bueno por la parte de su comentario. Gracias por comentar. Vamos a Marian. Buenos días. ¿Cómo puedo gestionar diferentes almacenes en diferentes lugares? Ajá, a ver, ¿qué tipo de almacenes son, pues, Marian? ¿Son de alimentos perecibles? ¿Son de productos secos? ¿Son productos con cadena de frío? Este, es muy general la pregunta, ¿no? Lo que yo podría en todo caso comentarles es que, para yo gestionar, si yo tengo varios almacenes o diferentes almacenes, pero tienes diferentes almacenes en diferentes lugares con diferentes productos, o son almacenes que tienen los mismos productos. Si vamos por el último, que son varios almacenes con los mismos productos, probablemente esté sesgado a la demanda que tiene esos almacenes en el distrito. Por ejemplo, Cencosud tiene una cantidad de 150 tiendas y cada tienda tiene su propio comportamiento de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo solamente coloco inventario de alta rotación en los sitios correctos. Hay algunos inventarios que tienen alta rotación en algunos sitios y en otros distritos tienen pobre o ningún consumo. Entonces es necesario primero saber si estos almacenes, qué perfil de comportamiento tiene de clientes. En función del perfil del comportamiento de clientes, podríamos hacer algo diferente. Espero haber respondido su pregunta, Marian.
Luego acá dice Gabriela, buenos días. ¿Qué pasa si una empresa para utilizar la materia prima debe esperar 6 meses? El gerente indica hacer la adquisición de la misma una vez que se acabe el stock. Pucha, ese es un riesgo terrible, porque si el lead time de abastecimiento es 6 meses, hasta que se reponga el inventario, pues ya la tienda cerró, porque no hay mercadería. De repente lo que se podría hacer ahí es tener un stock de contingencia, buffer stock. Es lo que vamos a ver a lo largo del diploma, es buffer stock, creación de buffer stock en función de la demanda por el histórico. Eso nos va a permitir mitigar el efecto de tener inventario sin rotación. Va a haber inventario que no tiene rotación inmediata debido al lead time. Esos artículos hay que tenerlos mapeados. Hay que tenerlos mapeados. Es lo que podría comentarle Gabriela. Y luego, Gabriela, otra pregunta más. Dice aquí, buenos días. Ah, es otra señorita Gabriela, perdón. Buenos días. En el caso de pérdida de mercadería diaria, y cruces de la misma. ¿Cuál sería el punto de inicio para evitar estos sucesos? ¿Qué cambio podría implementar? La empresa tiende a bodegas y mercados en una distribuidora que maneja más de 1000 ítems. Sí, 1000 ítems es manejable. Yo creo que aquí lo importante es llevar un registro de ingresos y salidas de mercaderías, ¿no? Para poder hacer también un corte de inventario, ¿no? Si ya manejas mil ítems, hay que identificar en forma tangible cuáles son de estos mil ítems los que tienen mayor rotación. ¿Con qué intención? De saber a quiénes primero debo hacer el ERI, ¿no? La revisión del stock del inventario. Recuerdan que normalmente las pérdidas se movilizan en los productos de mayor renta y rotación, porque justamente bajamos la guardia y pasan sucesos como pérdida, robo o de repente discrepancia de inventarios. Aquí lo que podríamos responderle, incorporar ERIs por ventanas horarias. Eso es lo que va a permitir ERIs, pero focalizado a familias de productos de alta rotación. Es lo que podría comentarle Gabriela. Eliberto, muchas gracias por su respuesta. Gracias, Eliberto. Eso es patria. Gracias. Nilton, vamos con Nilton. Acá, profesor, buenos días. Buenos días, un ratito. Dice aquí, a ver, ¿qué más dice? Un ratito. Gabriela. Nilton, profesor, buenos días. ¿Qué herramienta de gestión de inventarios usted recomienda y qué tipo de indicador para empresas de almacenes farmacéuticos? Eso pues es mi fuerte, pues yo de los 35 años, 21 he estado en Pfizer, Eurofarma, en Grunenthal es una alemana, Eurofarma que es una brasileña, y hemos hecho eso con bastante frecuencia, ¿no? Eh, el indicador que más nos importaba, que más nos inquietaba es la obsolescencia. Recuerden que cuando tú manejas un producto farmacéuticos, hay productos que tienen tiempo de corta vida, como son los productos que tienen que ver con productos oncológicos, que son de 6 meses, y tienen que tener cadena de frío, tienen que tener una serie de indicadores que nos permita alimentar a la fuerza de ventas qué lote ellos deben vender. Para el caso de productos oncológicos, se sesga a los lotes que ya están en el quinto mes. Los lotes de productos oncológicos son de 6 meses. Hay algunos que tienen 8, otros de 9. Entonces, lo que tenemos que proveer es una lista de stock, pero basado en fecha de vencimiento, ¿no? Eso es lo que le proveíamos a nuestra fuerza de ventas para que ellos se enfocaran en los productos que estaban yendo a obsolescencia. Para productos de alta rotación, lo que hablábamos era descubrir, por ejemplo, hay algunos meses del año que las compañías farmacéuticas se sesgan a algo, ¿no? Por ejemplo, en invierno
se sesgan a productos broncodilatadores. En verano a temas estomacales, digamos así, ¿no? En invierno, el invierno fuerte a cardiovasculares. A lo largo de todo el año, sistema nervioso central. Entonces, lo que normalmente hacíamos era tener el comportamiento de las familias de productos farmacéuticos por mes. Eso nos permitía hacer inventario físico a productos que ya tienen una demanda esperada. Es decir, lo que yo ponía en el registro de inventarios tenía que cuadrar contra el físico. Es lo que podríamos decirle, ¿no? Herramientas, el ERI, herramientas como los indicadores de, digamos, confiabilidad del inventario, nivel de obsolescencia, nivel de rotación, ¿no? Cuántos pedidos se movieron a determinados canales clientes, para que nosotros, como somos el área que mueve la mercadería, proveer información estadística confiable, ¿no? Porque de ahí va a salir cuántas cajas o paletas se movieron realmente en cierta temporada. Pero ahí también va a haber un tema. Va a haber hospitales que tienen una mayor empuje de inventario y clínicas que también lo tienen. Entonces necesitamos saber por cliente qué tipo de producto se ha movido. Muchas veces es porque tienen una muy buena relación el representante farmacéutico, el representante médico, tiene muy buena relación. Y más es una labor de empuje, de inventario hacia afuera, ¿no? Esto está movilizado por el movimiento de recetas, ¿no? A más recetas, pues nos conviene. Entonces, lo que teníamos que asegurarnos era descubrir por distrito, por provincia, en qué hospitales del estado teníamos una mayor probabilidad de ganar pedidos. Es lo que podría comentarle Nilton. Gracias por preguntar. Espero haber resuelto su pregunta. Jordi, vamos con Jordi. Dice, buenos días. Jordi Sánchez, buenos días, Jordi. ¿Qué tal? Viva Guayaquil. Estuve allá hace un par de años, estuve en Quito. Ahí está Grunenthal, Grunenthal de Ecuador. Tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita. Este, y abastece al mercado, a todo el mercado ecuatoriano. ¿Cómo podría implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de inventarios en tiempo real? Fácil, pues muchachos. Miren, ustedes ya han descubierto, a ver, si yo ligo el Power BI con la inteligencia artificial, cuando tú no tienes un sistema de información confiable, un sistema de información ya integrado, yo puedo instaurar Power BI por familias de productos y estas alimenten a la inteligencia artificial. Hay varios software. Justo ayer estábamos hablando con un amigo cómo vamos a implementar la inteligencia artificial para la gestión de inventarios de una empresa de alimentos. Entonces, lo que íbamos a loguear era lo que cae del reporte de inventarios, lo subíamos a la inteligencia artificial para que nos haga cuadros de comportamiento del inventario, ¿no? Entonces, eso lo que nos va a permitir entender cuál va a ser el movimiento que tiene por semana ciertos inventarios. Y le poníamos una línea crítica. Le vamos a poner una línea crítica que permita entender que toda vez que sube un volumen, significa de que hay un riesgo de no cumplimiento de inventario. Por una parte vendes, pero por otra parte hay un riesgo de que cuando hay más movimiento de inventarios, hay un tema de error de inventario. Hay un tema de error en registro de inventario. Hay un tema de error en lo que dice el sistema contra el físico. Entonces, lo que estamos por proponerle a nuestro cliente es que implemente Power BI con inteligencia artificial. Eso sería fantástico, le va a aliviar la vida en muchos aspectos con respecto a la gestión propia de inventarios. Aquí ha puesto su dedito. Muchas gracias, Jordi, por la pregunta. Gracias. Hugo dice toda la seguridad. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Jordi. Me parece que nuestros amigos de otros países son más amables. Qué bueno. Debe ser que como soy de la época de Cristo, venimos de ciertas formas.
Y ahora lo que estamos haciendo es compartirle lo que vamos a hacer a través de casos de éxito a las personas con las que nos acompañen en las futuras clases. Todas las seguridades y permiso del cuerpo de bomberos. ¿Cómo es eso, Hugo? A ver, déjame tratar de entenderte. Todas las seguridades y permiso del cuerpo de bomberos. No llego a entender esto con respecto a inventarios o almacenes. Mm, si lo puedes explicar mejor, porque si no voy a fantasear. Le voy a dar una respuesta inapropiada. Vamos con Gina. Buenos días. ¿Cómo manejar el almacén si tenemos inventariando lo producido? Oh, espérate, un ratito, a ver, espérate. Un ratito, señorita Gina. Bueno, ¿cómo manejar el almacén si tenemos inventariado lo producido, pero no la materia prima? Producimos mobiliario, metal y acero. Ah, ya, ok. Espérate un ratito. Ah, no, déjame entender bien, pero no la materia prima. A ver, la materia prima se inventaría bajo la unidad de medida que tiene la materia prima, que en este caso son rollos de acero, ¿sí? Son barras de acero, ¿sí? Ahí se inventaría más peso, porque lo que tú utilizas de de una tonelada o de 500 kilos o de 200 kilos de material, esto tiene un conjunto de órdenes de trabajo, donde doblas y piezas el material, ¿no? Em, Aquí lo que se inventaría es la materia prima, el producto que está en proceso y el producto terminado. Lo que hacemos énfasis es la materia prima, lo tenemos claro, porque tenemos unidad de peso. Y la salida es las unidades que se convierten kilos a unidades, ¿sí? Pero lo que siempre tenemos en problema es lo que está en proceso, porque va a sufrir una merma natural del proceso en el doblado, en el corte, en el prensado, en el lavado mecánico y pintado. En todas estas cinco actividades, que son las actividades generales de metalmecánica, normalmente hay una merma. Y esa merma no, a veces, te hace dudar un poquito de lo que realmente se está teniendo en los volúmenes de inventario. Gabriela dice muchas gracias, gracias por más bien responder. Este, em, Ok, listo, ¿qué más? Vamos a ver. Muchas gracias, gracias a usted, este, Nilton también. ¿Cuál sería el punto de partida en un almacén de un restaurante? Ahí está, muy bueno. A ver, hay restaurantes, pero restaurantes y restaurantes. Yo, por ejemplo, hice una capacitación a hoteles, restaurantes y horecas. Hoteles, restaurantes y CAS, que son, no me acuerdo, ya bueno, Orecas. Y dentro de estas capacitación hicimos a una cadena de restaurantes, una era un restaurante que estaba en Puerto Eten, en Chiclayo, y teníamos el tema de que en un restaurante lo que espera el cliente, siempre el inventarios y almacenes, está también sesgado al comportamiento de nuestro cliente, ¿sí? Lo que espera el cliente cuando llega con su familia o cuando llega solo es que sea atendido dentro de un rango de 10 minutos en promedio. Va a depender mucho de la ciudad, va a depender mucho del país. Si es un pollito a la brasa, normalmente es entre 10 a 12 minutos. Si es un plato a la carta, pues varía a 15 minutos más o menos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en ese proceso de atención al cliente, pensando desde la parte final hacia atrás? Se necesita que los proveedores estén homologados. Es un punto que también vamos a ver dentro del diplomado, la homologación de proveedores. Si yo no tengo homologado proveedores para un restaurante, entonces va a ser complicado para mí manejar la calidad de los productos. Yo lo que necesito es que los proveedores homologados me envíen embolsados en unidades, en raciones precaucionadas, un universo de productos por ventanas horarias, de tal manera que el pescado, la carne, el pollo, venga por raciones.
Es decir, lo que tiene que hacer en la cocina solamente es darle el último sazón, la última hervida. Ya no es como antes. Si tu restaurante quieres que sea, que tenga calidad, que tenga, un comportamiento, aceptable y que el cliente sobre todo se sienta feliz, no se olviden, todo lo que hacemos, ¿por qué estudian, por qué van a estudiar un diplomado especializado? Porque, gracias a usted, Nilton, porque quieren ustedes co- conocer cuáles son las prácticas reales. Como mencioné, hice una capacitación para orecas, que quedaban algunas en Huancayo, otras en Chiclayo, otras en Arequipa, y llegamos y a todos los enamoré, se sintieron muy cómodos porque el entregable era que cada uno mejoraba su restaurante. Entonces medimos primero el tiempo de atención al consumidor. ¿Cuánto tiempo el consumidor está dispuesto a esperar? Y de ahí para atrás, medíamos lo que teníamos que hacer en la cadena de valor. No es de atrás para adelante, eso es falso. Eso será pues para alguien que no conoce, ¿no? Se mide. Si mi cliente quiere 5 minutos, entonces yo tengo que arreglar mi cadena para responder a la demanda. En el caso promedio de los restaurantes de pescados, lo que ellos esperan es una experiencia en el plato, no tan solo en el sabor, no tan solo en el tamaño, sino también cómo viene el plato. Viene un plato hondo, viene adornado, viene con un abrebocas. ¿Qué es un abrebocas? Es pequeños piqueos para mitigar el tiempo de espera, de preparación o de cocción de un lenguado, de un sancochado, o de un caldo, ¿no? Si es un caldo, debería ser inmediato. Si es una chita al vapor, pues la chita al vapor ya está lista, está fileteada, pero va a pasar por un proceso en las autoclaves, que son aceleradores del tiempo de preparación para que este producto esté disponible. Entonces, lo que tienes que ver hacia atrás es primero los proveedores homologados con cadena de frío. Segundo, los tipos de raciones que podrías recibir, así sean pescados, carnes, verduras, por raciones, ¿sí? Todos por raciones. ¿Qué más? Básicamente ello. Hugo Carbo decía de la ferretería. Ahí está gritando. Está bien, joven. Desde Hugo Carbo, ferretería. Espérate. Acá está, dice Hugo Carbo. Todas las seguridades y permisos del cuerpo de bomberos. ¿Se entiende? Todas las seguridades. No, no se entiende su pregunta, señor Carbo. No se entiende. Tendría que describirla mejor. Bueno, estas son las preguntas que hemos tenido hasta el momento. A ver, allá, a ver, los productos inflamables, este, tienen un comportamiento y que son, ¿cómo se llama? Supervisados en forma intensa por las municipalidades. Y justamente lo que hay que tener el inventario es de lo que se piensa mover, ¿no? De lo que se piensa mover por semana, no para el mes, es lo que podría comentarle. Muchas gracias por la pregunta. Ok, esto qué más. Ok, listo. Ahora vamos a ir al cuarto objetivo específico del curso. Dice, vamos a pintar acá, entender que la implementación de indicadores clave de gestión nos permita la mejora continua. Fíjense, clave, ¿no? Sumamente clave. Entender que la implementación de indicadores clave del negocio. ¿Qué es un indicador clave? Lo que le mueve la aguja al gerente financiero, ¿no? Un indicador clave es la obsolescencia, un indicador clave es la rotación. Y sobre esos indicadores tal vez podamos hacer Kaizen. Vamos a ver por ello, vamos a hacer un pequeño test en las clases
para ver el nivel de comprensión que tengan los participantes, ¿no? Si no, hacemos pues, algo que permita equilibrar el conocimiento, ¿no? Y lo vamos a hacer de tal forma que se sientan todos cómodos, felices de ello, ¿no? Aquí los indicadores claves están fuertemente vinculados a cómo ha sido el comportamiento del inventario y en base de ello incorporar mejora continua, ¿no? Mejora continua, pero a través de Kaizen, que es un elemento clave, generador, catalizador de las mejoras. Luego Kaizen. Quinto objetivo, dice, comprender la importancia de la función del almacén dentro de una organización. Comprender la importancia de la función del almacén dentro de una organización, claro, ya sea pública o privada. Cuando hablas de un almacén público del Estado, tiene sus complejidades y ese proceso está apoyado fuertemente en el MOF, en el Manual de Operaciones y Funciones, ¿no? Em, Aquí se tiene un conjunto de indicadores, ¿no? Un KPI por proceso y por persona. Proceso y por persona. En el caso de la industria privada, pues es mucho más intenso, porque no tan solo nos guiamos en el MOF, sino nos guiamos en un tablero tablero de gestión, ¿no? Eh, y este tablero de gestión, cuando hablas con otras áreas de la organización, por ejemplo, con marketing, ¿no? Marketing, por ejemplo, nos pide muchas veces productos de baja rotación, solamente son para un efecto de impulsar la venta, ¿no? Es un catalizador de la venta. Entonces, a veces tenemos inventario solamente para una fecha establecida. Y ahí tenemos que tener bastante cuidado porque muchas veces ese inventario se queda congelado, ¿no? Se queda congelado y como tal se queda congelado, entonces no, no se tienen unos resultados esperados. Lo que dice la importancia de establecer objetivos, objetivos que serán medibles, cuantificables, van a haber objetivos cualitativos, van a haber objetivos cuantitativos que vamos a ver. Justo hay unos formatos de radar que vamos a ir viendo, unos formatos llamados radar, ¿no? Que los hemos diseñado con inteligencia artificial para que poder enseñarles esta parte, ¿no? Va a ser interesante, no hacer un diplomado de pura teoría, sino hacer un diplomado donde vamos a hacer algunos juegos de inteligencia artificial. Le vamos a dar el link para que ustedes puedan jugar también con la inteligencia artificial, pero tienen que saber describir el prompt correcto. ¿Qué es un prompt? Las preguntas, le va a hacer la inteligencia artificial algunas preguntas específicas, entonces uno tiene que darle completo el marco de referencia para que le pueda dar también una propuesta coherente, ¿no? A ver, eso va a ser muy interesante, les aseguro que se van a divertir gratamente. La señorita Sheila dice acá. ¿Cómo haría un inventario en una vidrería, ya que quedan retazos como los... chispas. Esa es una buenísima pregunta, señorita Sheila. ¿Cómo haría un inventario en una vidrería? Eso sí está bueno, caray. Este, no lo tengo mapeado. Eh, yo creo que las personas que tienen un negocio como vidrería, en caso de vidrio, ellos compran por pie cuadrado o por metro cuadrado, ¿no? Y lo que se espera es que el pie cuadrado o metro cuadrado tenga un rendimiento del pedido. Aquí lo que hay que definir claro es tener ¿cómo se dice? Una plantilla. O sea, lo que hay que tener claro es las plantillas que sean la más eficientes posible para consumir la mayor cantidad de vidrio, ¿de acuerdo? Lo que podría comentarle, yo he tenido proveedores de estos tipos de negocios también. Y lo que hacía yo era visitar a mis proveedores para saber cómo lo hacían o poderles darles algunas ideas para poder mejorar o optimizar su materia prima. Acá su materia prima es el vidrio, pero ellos lo compran por pie cuadrado o metro cuadrado, dependiendo de la ciudad o país.
Entonces, lo que se sugiere es que tengan plantillas. Esas plantillas es para optimizar el espacio que han comprado, el pie cuadrado. Eso es lo que podría comentarle, ¿no? Para poder manejar ello. De que vas a tener mermas, de hecho. Pero la idea es que tengas la menor cantidad de mermas utilizando plantillas, es lo que te podría mencionar. Plantillas son, así como las plantillas del zapato, de nuestros zapatos, igual, ¿no? Plantillas ya predefinidas para familias de productos que tienen una rotación esperada. Gracias por la pregunta. Ha sido interesante, como bien menciona Tony, interesante la pregunta. Espero haber respondido su pregunta. A ver, algunas preguntas adicionales que tuvieran. Ok, sigamos entonces. A ver, mm, mm, sí, claro, usted tiene esa respuesta. Gracias, gracias. A ver, luego, ¿qué más? Dice, conocer, sexto punto. Acá vamos a poner acá un ratito. A ver, vamos aquí. Dice aquí, conocer los diferentes principios de la actividad de almacenamiento. Acá dice conocer los diferentes principios de actividad. ¿Cuáles son las actividades de almacenamiento? Recibir, almacenar, preparar. eh, hay todo un proceso, por ejemplo, las olas del recojo de mercadería por niveles, ¿no? Hay unas SOP, que te permite entender cómo hacer el estándar de retiro de mercaderías. La seguridad de un almacén es sumamente importante y si es un centro de distribución mayor, porque en el patio de maniobras van a haber zonas grises y zonas blancas. Las zonas grises son por las cuales las personas transitan y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de tránsitos. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en una de las plantas era colocar ventanas horarias para el tránsito de personas y otras ventanas horarias para el movimiento de equipos. Cuando se manejaban equipos o se movían equipos, lo que hacíamos era simplemente colocar andones, que son herramientas que permiten generar alertas al movimiento de personas. Después, algunas tendencias del software. Software, yo diría, aquí lo que vamos a hacer es uso de inteligencia artificial para hacer plan de contramedidas, para hacer planes de contramedidas con respecto al tema de inventario, ¿no? Es lo que podríamos describir. A ver, vamos, existe algunas preguntas adicionales. Acá dice Shirley, buen día. Los inventarios de una empresa industrial que produce y comercializa cerámica, ¿cómo deberían manejarse? Ahí está, buena pregunta. A ver, un ratito, un ratito. Los inventarios de una empresa industrial que produce y que vende cerámica. Considerando que constantemente se tienen producciones especiales para clientes específicos y van quebrando planificación, ¿no? Van quebrando planificación y genera sobre todo en almacén. Buena pregunta. Cerámica. Bueno, a ver, una compañía que hace cerámica, yo por ejemplo, yo casi todos los días hago 25 minutos de caminata a tiempo a un ritmo acelerado. Y justo hay una cerámica, como a 10 cuadras de acá donde yo vivo, y que hace jarrones, ¿sí? Jarrones, platos, tornamesas. Se ve muy bonito. Son de una medida, son de un tamaño, ¿no? Recordemos que hoy en día hay una fuerte tendencia a que las familias ya no viven en casas, sino viven en departamentos. Entonces yo, la otra vez casi me animo a preguntarle cómo hace el tema de inventario, ¿no? Porque eran jarrones muy grandes. Es cierto que la tienda está en una zona residencial, o sea, está dirigida esa tienda a, a las casas, ¿no? Donde hay espacio para jarrones. Pero a 4 cuadras de esa tienda hay hay edificios multifamiliares.
donde esos jarrones van a ocupar demasiado espacio. Y yo lo que estoy más o menos intuyendo es que ese negocio va a cerrar. Y va a cerrar porque no se ha puesto del lado del consumidor final, porque su mayor clientela no van a ser necesariamente las casas, sino van a ser los departamentos. Entonces, ¿qué cosa quiere un departamento? Quiere pequeños jarroncitos para poner flores artificiales, no necesariamente flores naturales. Entonces, lo que tendría más bien que enfocarse un negocio de una compañía de cerámica es a ver el perfil del consumidor al cual está atacando, donde tendría que hacer catálogos virtuales para poder hacer más a pedido, ¿no? O sea, tienes stock para mostrar de qué cosas son capaces y tienes un stock que lo tendrías que construir a un estilo make to order. Más funcionas por el modo make to order que el make to stock. Es lo que podría comentarle. Este tipo de negocios más bien se moviliza por ese comportamiento make to order y eso mitiga el tema del stock. César Arteaga, espero haber resuelto su pregunta de la señorita Shirley. ¿Cómo se manejan las no conformidades, es decir, productos no conformes? ¿Qué medidas se pueden tomar? Buena pregunta. Las no conformidades traen como consecuencia un plan de acción, un plan de acción. Ese plan de acción lo que va a llevarnos a tomar una manera diferente de hacer las cosas, un plan, un hacer, un verificar y un actuar basado en indicadores, ¿no? Productos no conformes, se requiere saber cuál es el impacto en el inventario, ¿no? ¿Cuánto de estas no conformidades tenemos que tener como meta? Meta no tan solo anual, sino meta semanal, porque nosotros vendemos semanalmente, bueno, realmente a diario, pero deberíamos tener una meta semanal que podríamos descubrir o inducir a que tenemos una meta de no conformidades del 1 o el 0,5%, pero dependiendo no conformidades de qué, de producto, de distribución, de producción, de proveedores, o sea, habríamos que tener que definir bien la métrica. Si este es el eslabón de planeamiento, porque no especificó bien, si es el eslabón de recepción de mercaderías, si es el eslabón por parte de la transformación en planta, si es el eslabón por la parte de distribución. Esas no conformidades habría que hacerles un pareto para hacer un plan de contramedida, un plan de acción. Es lo que podría comentarles, César. Y acá sobre una empresa láctea, ya, pero una empresa láctea, pero qué cosa, hazme recordar, José Luis, por favor. Gracias, César. Ya bueno, no sé. Si tiene que, de preferencia, colocarme qué tipo de industria es como para yo tener una idea sesgada a lo que ustedes están preguntando, ¿no? Lo dice acá Yanina, ¿cómo hacer control de inventario en minimarket? Ah, ese está buenaza. Yo justo tenía unos conocidos hace un tiempo. No, tenía tengo un familiar directo que se quedó sin chamba en cerca de un año y medio y hizo un multimarket, ¿no? Lo hizo un minimarket donde tenía todo tipo de productos, ¿no? Y aquí la clave del éxito es tener stocks para el perfil de consumidores que se tiene en las manzanas donde actúan. Si tú tienes un mini market pensando en lo que tú crees, probablemente sea una operación fallida. Se necesita saber primero cuál es el comportamiento del consumidor, cuánto es una familia. De dos, es un joven y su gato, una joven y su perro, es una familia de dos, una familia de tres, una multifamilia. Entonces se necesita tener mapeado por la municipalidad cuántas familias son las que viven por manzana. Y en base a ello comenzar a construir inventario, una parte en consignación y otra parte en stock para los productos que tienen alta rotación. Es lo que podría comentarle, Yanina. O sea, aquí la clave del asunto
es tener una batería de artículos que tengan demanda según el espacio donde actúan, ¿de acuerdo? Anthony Flores, espero haber respondido su pregunta. Anthony Flores, buenos días, ¿cómo llevar el control de inventarios de una maderera? Ah, perfecto, fíjate, justamente tengo varias cosas por hacer en estos días, publicar, por ejemplo, una capacitación que hicimos a madereras. La voy a publicar en LinkedIn. Aquí lo que tú construyes son metros, ¿no? de corte que tienes almacenados. Y esos metros o tablones, que se convierten después en tablones, después tienes que llevar un control, pero en función al metro cuadrado o al pie cuadrado. Y en función a ello, determinar cuántos metros cuadrados entraron, cuántos metros cuadrados están en transformación y cuántos metros cuadrados transformados en unidades tienes, para que tengas una unidad común a lo largo de la cadena de valor para saber cuánto inventario estás manejando. Normalmente se estaciona, en el caso de madereras, en la parte del inventario de materias primas se concentra la mayor cantidad de inventario, porque la madera, pues, no es el plástico que se inyecta o se sopla, o como el vidrio que también se inyecta o se sopla. Es un inventario que se construye bajo temporadas, 6, 9, 10, un año, ¿sí? Entonces aquí yo diría que el foco es el volumen de materia primas al inicio. Gracias por su pregunta, Anthony. Vamos con Grace, área técnica, donde todos los días se hacen. A ver, área técnica donde todos los días se hacen alimentos para el receso de los estudiantes. A ver, su pregunta esa no se entiende muy bien, pero acá, área técnica, debe ser el área de calidad, ¿no? Donde todos los días se hacen alimentos para el receso de los estudiantes. No llego a comprenderle muy bien la pregunta, Grace, disculpe. A ver, Roxana Urbano, tío, es importante considerar que todo tipo de inventario se debe considerar un valor de pérdida o merma. Mm, sí, basado en mi experiencia real, profesional, nosotros yo trabajé en San Fernando, es una compañía avícola muy grande, y teníamos definido la merma que teníamos por pollo, huevo, cerdo, pavo. Teníamos una merma que se llama merma natural del proceso, ¿sí? Y había una merma logística. Entonces, por proceso, inclusive lo teníamos, como la merma del proceso era un poco importante, era importante, entonces hicimos un acuerdo con, con un perito ante SUNAT, que es la entidad que te graba impuestos, para hacer un escudo tributario por merma, un escudo tributario por merma. En el caso de algunos negocios, llegamos hasta 1.8, considerando que se movían eh, varios cientos de toneladas por día, ¿no? Entonces, sí, logramos hacer un escudo tributario por proceso y por logístico, por un proceso logístico. El proceso logístico es estiva, desestiva, cadena de frío. Y entonces logramos ante la SUNAT tener un indicador que nos permitió recuperar la pérdida, ¿no? Es lo que podría comentarle, ¿no? Para lo que es este merma. Gracias por la pregunta. Mi taller de venta de productos se incendió. Uy, Dios mío, no me diga. Mi taller, acá Edwin, que tiene la amabilidad de preguntarnos, nos dice, mi taller de ventas de productos automotrices se incendió, se perdió, Dios mío, ¿cómo puedo realizar inventario nuevamente? Acá sí es una buena pregunta. A ver, espérame, déjeme, a ver, pensar. O sea, si yo tengo que haber tenido, no sé si mi teléfono, en mi disco duro, con mis proveedores, la cantidad de inventario que me enviaron. ¿Cuál fue el último movimiento de mercaderías, ¿no? Tal vez de ahí hacer un neteo. ¿Qué es un neteo? Lo lo que tenía previsto recibir en tal fecha contra lo último que se hizo como transacciones, ¿no? Para saber cuánto de inventario se perdió, cuántos de inventario se perdió con la intención.
de descubrir cuáles han sido las familias más afectadas. Aquí, para el caso de este siniestro, yo diría que enfocarse no a todos los productos, porque eso va a ser imposible que pueda tener los datos reales. Yo lo que podría sugerir esta vez es enfocarse a los productos de mayor valor que se perdieron por causa del incendio, para tener una idea sesgada sobre cuáles son ese volumen de productos que ha sido impactado por esta situación, esta normalidad, esta situación atípica, ¿no? Es lo que podría comentarle, Edwin. Gracias por la pregunta. Hugo Carbo, acá dice Hugo Carbo, esa merma en Avícola Fernández en Ecuador, representa Guayaquil, venden, ¿verdad? Pero de repente no, a ver, no entiendo la verdad. Esa merma en Avícola Fernández en Ecuador, especialmente en Guayaquil, venden bueno, hay algunas compañías que la merma, aquí el Estado Nacional, todo lo que es merma tiene que ir a destrucción, en el caso de la industria de alimentos. Este, Se castiga a las empresas que venden la merma para ser comercializadas como producto de segunda o tercera. Las cierran, primero les imponen multas grandes o las cierran, hablando de empresas grandes, ¿no? Eh, de que en el radar del Estado hayan anormalidades, no puedo decir que no, sí existen anormalidades. Lo concreto que esas otras compañías de alimentos que venden merma, esas podrían estar trayendo un problema sanitario, un problema de salud a las personas, ¿de acuerdo? Es lo que nosotros llamamos ir en contra de los principios de una organización. Yo le puedo comentar basado en mi experiencia profesional y lo que he hecho en la industria avícola, ¿no? En la industria avícola de mi país, lo que hacemos es la merma va a destrucción, con el fin de evitar un daño a las personas que podría ocasionar un daño de salud. Eso es lo que podría comentarle, estimado señor Hugo. Muchas gracias por su comentario. Ok, entonces vamos ahora a ver el caso Wong. El caso Wong es un caso emblemático de que esta compañía tiene lo siguiente. Esta compañía tiene más o menos podría decirles, tienen un hub, fíjense, acá tienen, vamos a pintar acá, tienen un hub en el CDAT, Centro de Distribución AT, ¿sí? Este centro de distribución AT atiende a Lima y provincias, ¿sí? Aquí la clave del asunto que se les ha llevado esta propuesta es crear una cultura donde el centro de distribución es el proveedor, el proveedor. Y las tiendas, en Lima hay como 70 y en provincias como 80, llamarle, ¿no? Cada una de estas tiendas son un cliente. Cada una de estas 80 son un cliente. Cada una de ellas es un cliente. ¿Qué significa un cliente? Que tiene un perfil de consumo. Un perfil de consumo. Cada una de estas tiene un perfil de consumo. ¿De acuerdo? En base a ello, es lo que se ha hecho la propuesta. Fíjense, vamos a mirar. Primero, como ya mencioné a lo largo de los objetivos específicos del diploma, ¿no? Del diploma especializado, lo más importante, y no se tiene, se ha tenido que recurrir a un tercero, en este caso al que habla, estas personas son parte del centro de distribución. Y estas personas tienen que tener claridad de que tienen clientes internos, que son las tiendas, y tienen clientes externos, que son los proveedores, ¿no? Más que, más que clientes son proveedores, tal cual, con los cuales se tiene que tener homologado.
homologado los procesos. Para el vínculo entre un gran centro de distribución que maneja 173.000 referencias, 173.000 referencias, ¿sí? Tenemos que tener una lista de clientes internos. Van a haber clientes que están en Lima y en provincias. Las de Lima tienen su propio comportamiento por tienda y las de provincias de igual manera. Aquí es necesario, como segundo acto, después de hacer la lista, es reunirse con los clientes internos para ir al Gemba y descubrir qué cosa vamos a descubrir, anormalidades, anormalidades de inventario y almacenamiento, ¿sí? Tercero, ¿qué queremos hacer? Invertir en relaciones con clientes para saber comportamiento estadístico de familias de productos, ¿sí? Este comportamiento nos va a permitir preparar materiales en forma dinámica en función a la demanda. Cuarto, es lo que necesitamos hacer es una relación con metas. Cuando hablamos de metas es un KPI por tienda, ¿sí? Un KPI por tienda. Estos KPIs por tienda te va a permitir manejar en forma eficiente el nivel de servicio esperado. El nivel de servicio esperado. Eso lo que nos va a permitir es acelerar con mucho mayor velocidad la capacidad de respuesta de nuestros servicios. ¿Qué buscamos a través de este caso que estamos mostrando? Es, en principio, es tener claro que los proveedores son un flujo importante en la cadena de valor para alguien que concentra volumen y lo intermedia hacia los consumidores finales, ¿sí? Va a haber un flujo que viene desde los proveedores hacia las tiendas. Va a haber un flujo que viene desde los proveedores a diferentes centros intermediarios y de ahí va de frente a las tiendas de Lima y provincias. Aquí el problema que tenemos es un quiebre de stock. ¿Y por qué tenemos quiebre de stock? Porque no se analiza el comportamiento de compra de los clientes a nivel de detalle. Eso trae como consecuencia quiebres de mercadería. ¿Qué necesitamos incorporar en este proceso de almacenamiento e inventario? Es conocer la variabilidad de los procesos por familia de productos, conectar el flujo de materiales y sincronizarlos a la demanda, pero por temporalidad, es decir, por frecuencia, por demanda, de tal manera que podamos ser capaces de responder la variabilidad misma. ¿Ok? Dentro de este flujo de inventario, en una compañía de alimentos, por ejemplo, lo que vamos a ayudar es a mejorar el rendimiento y sostenibilidad de un flujo de materiales, crear procesos estandarizados. Eso buscamos. Asociarnos con proveedores locales para que hagan BMI, es gestión de inventario, es decir, ellos gestionen nuestro inventario. Tengamos, fíjense acá, exactamente los SKUs para los clientes que necesitan. No es para nosotros la mercadería es para los clientes. Tercero, asegurar los artículos que estén organizados en la cantidad exacta y necesaria. Si yo tengo sobrestock de mercaderías, lo que me va a causar es un sobreinventario. Lo que yo necesito es tener el inventario necesario, nada más. Lo más importante es eliminar las esperas en estos procesos de abastecimiento de inventarios de multitiendas a multi cantidad de consumidores, a múltiple cantidad de consumidores. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá, muchachos, señores? ¿Está claro? ¿Está claro hasta acá? A ver, veamos. Vamos a ver. Ana María, Andrea,
¿Qué más? Andrés Peña, Andrés Sandoval, Angie. A ver, acá hay unas preguntas. Todo claro, dice Noemí, muchas gracias. Ay, acá hay una pregunta que se me estaba escapando. Dice Tony, una consulta exactamente de qué trata el Lean Logistic. Lean es mejora logística. ¿Y cómo hacemos la mejora logística? A través de una serie de herramientas que son, por ejemplo, punto de plan de cada parte, trabajo estandarizado, Mitsuzumachi, Sloting, ¿no? De eso trata el Lean Logistic. Es utilizar herramientas de mejoramiento dentro de un almacén para que exista un flujo apropiado, para poder conocer exactamente el inventario que manejamos, el comportamiento del movimiento, nos va a traer como consecuencia la ubicación del inventario cerca de las puertas de salida. Edilberto nos dice todo claro, muchas gracias Edilberto. Profesor, buenos días, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Le habla Tony Chuya. Profesor, otra consulta. Ahí veo que en el proceso del flujo sale que dice tener menos SKU para los productos que sean los clientes. Si no me equivoco, los SKU son los productos. Ahora, Sí, ¿cómo reducimos esos SKU? ¿Cómo llegamos a reducirlos? mm, unas prácticas apropiadas es usando estadística. La estadística nos permite saber cuánto de mínimo o máximo deberíamos tener por inventario en semanas del año. Es lo que podría comentarle. O sea, es A ver, no el sé. aproximado que el cliente nos pide. Sí, es lo que nos pide el cliente dentro de ciertas ventanas horarias de las 53 semanas del año. Tenemos acá un límite de control superior, un límite de control inferior, donde va a haber un comportamiento del inventario. Un comportamiento se llama de la demanda, ¿sí? Y en función a esta demanda, lo que haremos es tener un stock mínimo y un stock máximo. En base ahí. Ok, no sé, se han abierto, entiendo los audios. A ver, Enrique, ¿estás ahí? Sí, Magíster, aquí estoy. ¿Cómo es el proceso? Por chat nos pueden escribir, Ok, con todo gusto. podemos darle el micro en todo caso para que puedan explayarse mejor. Levanten la Ya, a mano y ver. podemos dar el pase. Bueno, a ver, acá dice todo claro. Gracias, Edilberto, muchas gracias. Jordi dice 0 y 3 nueves. No sé qué significará ello, Jordi. Todo claro, listo. Sí, por favor, levanten la mano mm, cuando quieran hacer unas preguntas. Recuerden, lo cortés no quita lo valiente en ningún proceso. Vengo de una cultura sesgada al orden, ¿no? Si hacemos las cosas de esa manera, no van a funcionar. A ver, ¿levantó alguien más la mano, por favor? No. A ver, listo. Ok, Roxana ha levantado la entendido, mano. ¿Cómo está? entendido. Sí, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Sí me Le escucha? Sí. ¿Cómo escuchamos. está? Qué gusto, qué gusto. Mm, Sabe que le felicito porque bastante claras sus explicaciones y sobre todo dinámico. Yo le quiero hacer una pregunta. claro que sí. En Estados Unidos, esto que cuando el cliente pone una queja, se mueven las frutas brutalmente y devuelven Ya. le reciben la dinero. O sea, hay una ventaja tenaz. Yo estoy acá en Quito, Ecuador. Acá usted compra algo y le ponen primerito un rótulo prohibido, no se aceptan devoluciones, nunca jamás le entregan peor el dinero. Yo quisiera su comentario, cómo en otros países y sobre todo bueno, en Estados Unidos, que es lo típico que yo he podido visualizar,
Mm, Tienen este sistema, el cliente es pero sagrado y jamás pierde el cliente. ¿Cómo allá pueden, cómo contabilizarían, cómo asumen esas pérdidas de empresa? Que tampoco creo que es así, porque a la final la empresa nunca pierde. Entonces, estos costos se cargarían al producto final, al nuevo producto, o cómo usted cree que es esto, Fernando. Esa es la pregunta que mm, quisiera, esta mm. inquietud tengo. Muy, muy buena pregunta. Fíjense, a ver, eh, mi país, mi país en Perú, por mi experiencia profesional real, no teórica, no de un profesor, es que somos desordenados, eh, somos informales, eso está escrito por el BCR, inclusive el presidente del BCR, que es un ciudadano profesional, el mayor calificado en Latinoamérica, nos ha dicho en la cara pelada a todos los latinoamericanos de que nuestra economía está saneada, pero somos un país donde más del 60% de las empresas son informales y no respetan las reglas. Sin embargo, estamos creciendo, ¿sí? Y es por diferentes razones, ¿no? Es porque de repente hay inversión, de repente es porque aún somos un país creíble. Está el puerto de Chancay que no lo han puesto porque, porque los peruanos somos bonitos, sino porque simplemente somos una oportunidad de negocio para China, pero con reglas claras, reglas claras. ¿Esto qué va a traer a los peruanos, en el caso de los peruanos? Que vamos a tener que acostumbrarnos a respetar las reglas. Para países como los Estados Unidos, donde las reglas son claras, donde la idiosincrasia está sesgada a resultados, donde la idiosincrasia está sesgada al respeto a, a lo que necesitan las personas, ¿no? Y son transparentes, entonces sí es factible estos temas de evolución. Pero en el caso nuestro, le comenté, porque soy parte también, no de ese porcentaje de mal comportamiento, es mi opinión profesional y de como un ciudadano de este país. Aquí la mayoría utiliza la prenda y después dice no me queda o me queda ajustada y la pretende devolver. Entonces, hay algunas tiendas en razón a esa situación que se oponen a la devolución. Y yo lo que podría comentar de repente un poco en forma ácida es dependiendo del nivel de cultura de los países. Esto mismo en Brasil, siendo un país del primer mundo, no lo permite, ¿de acuerdo? O sea, tú te pruebas bien la prenda y tienes, creo que 48 horas para hacer algún cambio, no más. Aquí, creo que algunas tiendas como Ripley o Saga te permiten, creo que hasta 7 días, ¿sí? Pero es porque no están vendiendo. ¿Qué pasa cuando no vendes? Por ejemplo, no se vende acá algún programa académico. Nos tiramos al suelo y aceptamos todo. Pero ¿qué pasa cuando sí se vende, ¿no? Entonces las reglas son claras para todos. Y es lo que sucede normalmente en la industria de manufactura y servicios. Mi respuesta a su amable pregunta es, esto se aplica dependiendo de la idiosincrasia de cada país. Si un país tiene reglas claras, entonces probablemente se vean obligados a los productores de productos o servicios a tener reglas claras con sus clientes, porque ellos van a tener claro cuál es el marco legalmente apropiado para devolver una prenda o un producto, ¿de acuerdo? Es lo que podría yo comentarle. Y esto sucede inclusive hasta los productos OTC, que son productos farmacéuticos, como los productos alimenticios, ¿no? A veces ha pasado, ¿no? Que tú compras, por ejemplo, una bolsa de carne congelada y la quieres devolver al cuarto día, pero sabe Dios si tú has tenido la cadena de frío apropiada, entonces dejamos de ser confiables. Mi respuesta en forma un poco apenada, va a depender mucho de la idiosincrasia de cada país. Si ven que un país está formalmente establecido, entonces las reglas se ponen para todos. Es lo que podría comentarle. Muchas gracias por su amable pregunta. Gracias. Acá dice,
Uy, hay varias preguntas, pero disculpe que no haya podido. Celia dice, entendido. ¿Cómo se debe inventar una clínica? Ah, está, en compras de medicinas, laboratorio de farmacia. ¿Cuál sería el control adecuado para varias sucursales? Bueno, Abigail, por mi experiencia de 21 años en la industria farmacéutica, yo era el gerente de logística, de varios laboratorios. Aquí, la compra de medicinas está manejada por la DIGEMIT, por Digesa si son alimentos, ¿no? Donde las medicinas tienen que ser revisadas. Hoy en día, la farmacia que te dispensa el medicamento revisa delante del consumidor blister completo, fecha de vencimiento y vista y forma visual del blister, de la caja, el jarabe, la tableta, ¿de acuerdo? Sale del lugar y ya no hay devolución. No hay devolución porque tú revisaste la fecha de expira y las condiciones externas. Aquí no hay un tema de te lo devuelvo porque me equivoqué. Eso no es aceptable, ¿sí? A menos que sea una botica del barrio, pero aún así, pues, ¿no? Hay varios temas hoy en día, más que antes, nuestro mundo está sufriendo y hay más gente que a veces hace cosas inapropiadas para simplemente extorsionar a las compañías. Eso es si nosotros tuviéramos información, no tengo la información acá a la mano para no salirme del plano, hay una fuerte tendencia a la extorsión. Esto no es en todo, a un nivel grande, pero a un porcentaje importante. Entonces, ¿qué está haciendo las compañías para defenderse? Muestran el producto y dan la conformidad a la entrega. Yo, por ejemplo, cuando he ido a recoger mis medicinas, me hacen firmar. ¿Está conforme? Firme, señor. Eso cierra el capítulo. Lo que podría comentarle. Muchas gracias por su pregunta. Em, mm, Acá está. Buenos días, Santiago, dice acá. Mi pregunta, el procedimiento para llevar un inventario eficaz en un envasador de agua. Eso sí estaba buena la pregunta, Santiago. Una envasadora de agua. A ver, este, una envasadora de agua. ¿Cuál es el proceso crítico? Yo tengo que tener tanques, ¿no? Que van a pasar por un proceso de transformación, de limpieza, de depuración. Ese tanque, ese tanque, tiene un valor de inventario por el mismo contenido, ¿no? Pero va a tener un mayor valor cuando comienzas a hacer el proceso de transformación. O sea, como agua natural tendrá pues un valor de, no sé, 50. Pero cuando comience a hacer su proceso de transformación será un valor de 70, 75. Entonces, yo tendré que tener mucho cuidado en ese proceso de transformación, ya que estoy tomando materia prima que va a ser transformada en un producto consumible y y que sobre todo va a ser después envasado en diferentes tipos de empaques, ¿no? Envases pequeños, medianos o grandes. Y que va a ser un proceso de sellado, sobre todo en la tapa, que permita ser seguro en el transporte propio. El inventario, yo te podría decir cómo podría medir el inventario. Sería más sesgado en la parte que está en la transformación. ¿Cuánto de inventario se está siendo transformado? Para poder medir cuál es el impacto de este proceso mismo. Es lo que podría comentarle en grandes líneas. Gracias por su pregunta. Daniel, en Sudamérica este tema de no se acepta sería que por el comercio informal, correcto, correcto. Hay mucho comercio informal donde no nos dan factura. ¿A quién podemos reclamar? A nadie. No se olviden, un país sin reglas es sujeto a la informalidad. Y esta informalidad nos lleva a destruir nuestro país. En nuestro país, por ejemplo, en Perú, el nivel de las empresas mineras ilegales, informales, es muy grande. Todos los gobiernos se han arrodillado por situaciones políticas que no vienen a discusión en este foro. Lo concreto, que si ustedes viajan a Madre de Dios, viajan a Cusco en algunas partes, ha habido una deforestación muy grande, ¿sí? Y esa informalidad está justamente
mal manejada por los gobiernos. Lo que se necesita es llevar los negocios a la forma formal, para que sean eh, eh, monitoreados por las entidades correspondientes, sean DIGESA, sean otras organizaciones que, por ejemplo, la tala de árboles, el comercio de alimentos. Todos los alimentos que se venden tienen que tener códigos de barra, fecha de expira, fecha de fabricación, registro sanitario, registro de producción, tiene que tener un número de teléfono de reclamos, tiene que haber una cultura para ello. No se puede hacer las cosas bajo modalidades antiguas. Mm, sí, estoy de acuerdo con usted, señor Daniel, ¿no? O sea, si no hay un documento que garantice la transacción, ¿cómo yo puedo quejarme? Yo como comprador, pero si no hay ninguna evidencia escrita que yo he comprado algo como esto. Gracias, gracias por... Aquí está el señor Tecno KJ5. Ajá, es una nueva nomenclatura. Buen día. ¿Cuál es el proceso de inventario correcto en un negocio pequeño, por ejemplo, cafetería, librería? Está buena. Esa está buena la pregunta. A ver, un negocio pequeño, nuevamente, en el caso de una cafetería, ¿cuáles son los productos que tienen fecha de expira, fecha de vencimiento, ¿no? Tendríamos que ordenar la compra adquirir la compra de insumos o productos en función de su fecha de expira. Porque si los compramos solamente por cumplir una temporalidad, nos podría llevar a un problema. Necesitamos armar el inventario en función de la fecha de expira. En una librería les comentaría que cafetería y librería, aunque es un híbrido entre cafetería y librería, eh, pues ahí, ¿qué es lo que jala el negocio? El leer libros gratis. Ya, podríamos de repente hacer una especie de librería virtual donde ellos lean, porque el negocio de lo que es, inclusive lo que es periódico, está dejando de tener presencia en el mercado. Las, las compañías que están en crisis, como el comercio en nuestro país y otras prensas escritas, están en quiebra, debido a que las tendencias de nuestro mundo ha cambiado tremendamente. Y como consecuencia de ello, ha traído que estén en un riesgo de negocio. Y es porque tal vez también como consecuencia de ello es que el consumidor de hoy prefiere estar pegado a su teléfono, ¿no? Un teléfono que les permita leer fácilmente de qué trata el proceso. Muchas gracias por su pregunta, Tecno KJ5, excelente. Hugo Carbo, dice acá, registro sanitario. Ah, ya, ok, ok. Lo dice Maribel, dice la señorita Maribel. ¿Cómo gestionar bien el inventario y almacenaje correcto para un restaurante en inicios? De hecho, que en un restaurante en sus inicios va a haber una pérdida. Es parte del proceso, ¿no? Porque está en lanzamiento. Yo lo que he visto de un par de conocidos es que jalan a gente que son como gente conocida en el mercado de televisión, y tratan de generar afluencia de público para poder hacer consumo. Pero el inventario normalmente que se da al inicio de los 3 primeros o 4 meses de inicio de arranque de un negocio, de un restaurante, esa pérdida, ¿no? Eh, Veo poco probable que sea positivo, a menos que esté en una zona de alto tránsito, ¿no? Por ejemplo, en Surquillo, hay una calle importante donde están los negocios pequeños. Y ahí, por ejemplo, es un espacio de alto tránsito, donde hay una fuerte afluencia de público que quiere alimentarse de algo. Y cuando están en la calle deciden si es por pescado, si es por un sándwich de chanchito, si es por otro tipo de plato, pollo, ¿no? Aquí le podría lamentablemente comentar de que un negocio de restaurante en sus inicios
es tomar en cuenta primero la estación de lanzamiento. ¿Qué tipo de productos estás lanzando para esa fecha? ¿No? Y vas a tener una pérdida natural propia del derecho de piso. Tecno KJ5. Acá dice, buena la pregunta, gracias por preguntar el señor Tecno KJ5. Pero siguiendo el híbrido, librería cafetería, hay demanda, dice, hay demanda en el libro físico, ¿cómo se mantiene un inventario correcto? El inventario correcto siempre va a ser lo que se termina el día, en el día. Aquí tendrías que tener inventario siempre al cierre del día, porque no estamos hablando de 100 ítems, estamos hablando de 50 más o menos, ¿no? 50, 70. Entonces lo que tendría que hacerse es un inventario progresivo a lo largo del día de qué cosas se están quedando en términos de unidades, ¿no? No kilos, sino unidades por tipo de producto. Básicamente sería ahí el enfoque Tecno KJ5. Gracias por la pregunta. Ok, ok, ¿cómo vamos? A ver, siguiente. Aquí hay una agenda interesante que quería yo compartirles y creo que se les han compartido a ustedes también. Aquí lo importante en la gestión de inventarios y almacenes hay tres grandes pasos. El primer paso, fíjense, es entender la situación. Eso es clave. Pero entender la situación y lo que vamos a hacer en el curso es justamente entender la situación, pero teniendo indicadores. Si no hay indicadores, ¿cómo voy a entender la situación? Indicadores de buenas prácticas, de calidad, de costo, de inventario, acciones de corto plazo, matriz de habilidades. Fíjense, creo que nunca habrán visto estas cosas, o si las habrán visto, no lo sé realmente. Son las prácticas de alguna compañía de alimentos, la más grande de alimentos que estuve, donde hay una práctica muy importante que es la matriz de habilidades de la gente que nos acompaña. Prioridades de mantenimiento, ¿no? Solución a problemas. Fíjense que nos acompañan un conjunto de personas que quieren mejorar el nivel de inventario, rotación y almacenamiento, pero fuertemente enfocados a indicadores de desempeño. Fuertemente enfocado a indicadores de desempeño. Segundo acto, tengo que desglosar el problema en pedacitos. Esos pedacitos se llama el KPI 1, el KPI 2, KPI 3, KPI 4, KPI 5 y un plan de acción de inventarios y almacenes para poderlo mitigar en forma apropiada. Tercer acto, fíjense, como ya tengo los dos primeros, entender la situación, desglosar el problema, investigar las causas raíz a los problemas, ¿no? ¿Qué va a traer como, como proceso? Es que voy a buscar las causas raíces a los problemas. Esto me va a traer un conjunto de ideas para poder hacer un diagnóstico de la operación con indicadores, ¿sí? Lo que no se mide no se llega a controlar. Un segundo es calibración de las personas que tenemos a cargo y oportunidades que tienen ellas. Tercero es revisiones operacionales, lo que vimos en las fotos anteriores. Cuarto, priorizar las iniciativas y mejora inmediata, estandarizando actividades de almacenamiento. Estandarizando actividades de almacenamiento. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, ok, listo, listo. Bueno, hasta aquí ha sido nuestra reunión. Esperamos tenerlos, ¿no? eh, pronto en las siguientes reuniones que tengamos con todos vosotros. Espero haber respondido la mayoría de las preguntas. eh, Hemos estado atentos a sus consultas con la intención de asegurarnos lo que estaban ustedes preguntando. Listo. Ok, entonces, alguna otras preguntas? Tenemos este programa de especialización profesional
certificado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. El sílabo ya está explicado basado en los objetivos. em, las consultas ya han sido resueltas. Yo creo que hemos cumplido la parte que se entendía. Muchas gracias a todos. Gracias. Espero tenerlos. Gracias, Anthony. Muchas gracias por sus preguntas. Gracias, Edilberto. Gracias a todos vosotros. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.